Capítulo 3. ¿Qué nos coloniza? Aquí entra un análisis más profundo del panorama completo. Si la colonialidad dentro de una sociedad ha persistido a través del tiempo, traspasando distintas fases históricas, cambiando diferentes actores políticos dominantes y hasta expandiéndose a culturas de diversos orígenes, cabe preguntarse, ¿quién o qué realmente está colonizando a qué? Entonces se puede comprender que la colonialidad, más allá de ser un evidente dominio y explotación de un centro político contra un país determinado, realmente esta es una relación de control de una ideología occidental eurocéntrica contra toda una cultura de la periferia, incluyendo dentro de estas Abya Yala, India, África, el mundo árabe, entre otros. Pero teniendo una perspectiva más amplia de la realidad, podemos observar que esta colonialidad no solo es utilizada por centros de poder occidentales con una tendencia de origen eurocéntrico. En la actualidad, esta misma lógica también es dirigida por potencias como por ejemplo China, el cual es un centro de poder cuya directriz no es la mentalidad occidental eurocéntrica, sino el sinocentrismo, cuyo pensamiento posiciona a China en el centro de la civilización humana y los demás son considerados como bárbaros. Pero el factor en el que sí logran coincidir estos dos centros de poder son en sus más intrínsecas ideologías y normas de acción, fundamentadas en el materialismo, el consumismo y en última instancia la modernidad. Partiendo de esta conclusión se puede plantear que la colonialidad no es solo una ideología, lógica cultural y relaciones sociales que el occidente eurocéntrico utiliza para la periferia cultural, sino que, mucho más allá de todo lo anterior, la colonialidad es una forma de control y destrucción ejecutado por la ideología de la modernidad contra las cosmovisiones ancestrales de la tradición ancestral, tradición perenne. Capítulo 3.1. Ideologías versus cosmovisión ancestrales. Para sustentar la hipótesis anteriormente planteada, debemos comprender de forma sustancial y detallada cómo funcionan las interacciones entre estos conceptos enfrentados dentro del contexto de la colonialidad. En consecuencia, entraremos a analizar detenidamente dichos conceptos de forma paralela, pasando primeramente por las similitudes y vastas diferencias que se encuentran entre lo que es ideología y cosmovisión ancestral. Capítulo 3.1.1. La ideología, cuando una idea se viraliza. La ideología es un sistema de creencias artificialmente construido en algún punto de la historia por un individuo o grupo social, el cual luego es acogido, desarrollado y aplicado por un colectivo mayor que se identifica con tal visión. Esta perspectiva ideológica puede enmarcar una interpretación general del sistema de vida, o tan solo una esfera particular de esta, como la religiosa, política, económica, cultural, social, entre otras. Un ejemplo de este fenómeno son el comunismo, capitalismo, cubismo, surrealismo, conservatismo, liberalismo y otras. Dicha construcción de ideas, al estar basada en una interpretación humana de la realidad, que evidentemente es inestable, tiende a mutar a través del tiempo, tomando varios rumbos como pueden ser perder su sentido original, degenerarse en totalitarismos, caer en el acronismo, entre otros. Capítulo 3.1.1.1. La ideología como hegemonía cultural. Dentro de las posibilidades que existe el desarrollo de una ideología está la de que dicho planteamiento teórico-práctico realizado por un grupo de individuos llegue a influenciar a toda una cultura o sociedad entera, convirtiéndose así en una hegemonía cultural que establezca el status quo de turno. Esto lleva a que una serie de ideas y lógicas se impongan como una conciencia colectiva y unas normas de acción introyectadas por la mayoría de la población. Una característica principal de toda hegemonía cultural es que funciona como una ideología colonial y parasitaria que se desarrolla a través de una violencia simbólica. Esta beneficia a una clase dominante minoritaria,
utilizando y oprimiendo a la gran mayoría de la población de maneras muchas veces imperceptibles, ya que esta subyugación se emplea a través de la normalización de ideas o planteamientos antinaturales y enfermizos de la sociedad, que se extienden por medio de elementos fácilmente asimilables como la cultura, el consumo y la propaganda. Dentro de estos ejemplos está el racismo, machismo, especismo, clasismo, entre otros. Capítulo 3.1.2 Cosmovisiones ancestrales, los legados de las raíces. Por el otro lado, nos encontramos con el concepto de cosmovisiones ancestrales, que guarda grandes diferencias respecto a la ideología. Estas son sistemas de creencias e interpretación que no solo abarcan una esfera de la vida humana, sino que tienden a comprender, analizar y actuar de forma amplia sobre todo aspecto de la realidad cósmica, tanto individual y universal, como material y espiritual, partiendo de una comunicación y relación armónica del ser con su entorno, incluyendo todo lo que en él habita. En contraste con la ideología, a pesar del paso del tiempo y los cambios sociales que las culturas puedan tener, la esencia y preceptos de estas cosmovisiones ancestrales no son alteradas, sino que persisten como una opción vigente. Esto se presenta ya que la primera está fundamentada en una fabricación artificial y especulativa humana de la realidad material proclive a un constante devenir, mientras que las cosmovisiones ancestrales están enraizadas en un conocimiento natural y revelado de origen sobrehumano que enlaza todos los campos de la vida, además de la humana, no solo de una esfera material, sino de una dimensión trascendental establecida por encima de los condicionamientos de tiempo y espacio, por lo tanto, de carácter constante e inmutable. Por las anteriores razones, dentro de las cosmovisiones ancestrales, no solo se identifica un determinado grupo de personas dentro de una sociedad en un específico punto histórico, sino que son manifestaciones de conciencia de la que se apropian culturas y civilizaciones enteras. Estas van legando sus saberes a diferentes generaciones, incluso con el paso de los milenios, adaptando formalidades secundarias según las necesidades del contexto geográfico, temporal y cultural, pero sin alterar sus contenidos esenciales. Las diversas manifestaciones de cosmovisiones ancestrales que han surgido en diferentes tiempos y lugares, aunque externamente parezcan ser distintas unas con otras, al compartir un vínculo con un principio trascendente espiritual común, concuerdan y son afines en sus preceptos estructurantes, lo que facilita su comunicación y cooperación equitativa en proyectos para el bienestar de la Pachamama y el aspecto conjunto de la creación universal. Capítulo 3.2 Modernidad versus la tradición ancestral. En la búsqueda de ser más precisos en cuanto a la observación y crítica de este fenómeno de la colonialidad, ahora analizaremos sus manifestaciones más concretas dentro de nuestros contextos, llevándolas también a un paralelo comparativo. Por un lado, veremos lo que es la ideología de la modernidad y por el otro lo que serían las cosmovisiones ancestrales de las tradiciones ancestrales. Tradición perenne. Capítulo 3.2.1 Modernidad. La ideología de la colonialidad. La modernidad es considerada tanto un periodo histórico como también una ideología y más precisamente una hegemonía cultural. Como etapa en la historia se refiere al momento originado desde el siglo XV y que se gesta en Europa con importantes hechos como la conquista de América, el Renacimiento, la Revolución Científica, la tecnificación de la imprenta, la reproducción en masa de la enciclopedia y la reforma protestante del cristianismo. Este periodo se desarrolla a plenitud durante el transcurso de la Revolución Industrial, el Barroco y la instauración global del capitalismo. Es interesante entender también que la modernidad histórica y los procesos que de ahí se desencadenaron, como el desarrollo industrial,
cultural, científico y económico de Europa no hubieran podido suceder sin la colonización de Abya Yala, América, porque la colonialidad es el lado oscuro necesario para el despliegue de la modernidad. Es decir, sin colonialidad, su violencia y explotación no existiría la modernidad. Ambas son dos caras de la misma moneda, es decir, una relación parasitaria donde el desarrollo de una cultura se basa en la subyugación y destrucción de otra. La modernidad ideológica. Como ideología, la modernidad se caracteriza por alejarse y contraponerse a varios elementos estructurantes de las tradiciones ancestrales. Esto sucede debido a una elevada confianza por el desarrollo de novedosas teorías basadas en descubrimientos recientes, considerando el legado tradicional como conceptos anticuados, los cuales hay que reevaluar e incluso desechar. Esta postura surge gracias a una creciente desconfianza por las instituciones de poder como la monarquía y la iglesia, que despliegan una decadencia y corrupción sin igual durante el final de la Edad Media en una fase histórica también conocida como el oscurantismo, donde las instituciones de poder encabezadas por el Vaticano se encargaron de ocultar el conocimiento, quemar libros, perseguir y asesinar tanto a científicos como a todo tipo de pensadores progresistas. El desarrollo intelectual de este tiempo se desarrolla bajo la sobrevaloración del limitado conocimiento basado en la experiencia sensorial, realizada por parte de los científicos empiristas y la especulación lógica de los racionalistas. Estas líneas de pensamiento modernas, a su vez, rechazan tajantemente la experiencia y los procesos epistemológicos que se originan de una conciencia extrasensorial, trascendental, inmaterial, espiritual, suprarracional y sobrehumana que las tradiciones ancestrales venían entregando por medio de las distintas comunidades nativas y órdenes místicas a la humanidad. Bajo estas directrices, la sabiduría ancestral proveniente de las tradiciones místicas pasó a ser negada y perseguida por la Iglesia y la ciencia materialista, que las etiquetaron como herejía por parte de las instituciones cristianas y como supersticiones por el lado de los racionalistas. Para entender a profundidad la modernidad como ideología, debemos entender que esta es una compleja matriz en la que se unen otras ideologías, tanto de teorías científicas y filosóficas infundadas, como también de propuestas sociales antinaturales y obsoletas. Estos preceptos en los que se basa son materialismo, nihilismo, antropocentrismo, individualismo, eurocentrismo, racionalismo, positivismo, empirismo, reduccionismo, cientifismo, consumismo, capitalismo, modernización. Capítulo 3.2.1.1 Occidente. La encarnación del eurocentrismo. La ideología de la modernidad es un concepto de origen eurocentrista, es decir, donde se considera a Europa como el centro del mundo. Otra forma con la que se cataloga esta civilización es bajo el nombre de Occidente. Ahora trataremos de entender qué es Occidente, qué repercusiones tuvo y cómo se manifiesta desde allí la modernidad. Cuando se habla de Occidente, al mismo tiempo se hace una distinción con otra cultura aparentemente contrapuesta, a la que se le conoce como Oriente. Esta clasificación tiene origen en la época clásica, donde se establecía una diferencia entre lo que era antigua Grecia y el resto del mundo, que se consideraba como bárbaro. Esta delimitación luego se configuró de una forma más concreta, cuando se define a Occidente como el territorio europeo occidental y a Oriente como la parte oriental de Europa más el continente asiático. Esta diferenciación realmente no obedece a una división geográfica, sino principalmente a una identificación cultural, donde se establece a Occidente como aquellas civilizaciones cuyas raíces e influencias provienen de Grecia y Roma. Por el otro lado, se denomina Oriente a las otras diversas culturas de origen asiático, como los egipcios, judíos, musulmanes, hindúes, chinos, japoneses, etc.
Es bastante clara la arbitrariedad con la cual se establece dicha delimitación en la que se posiciona a una sola civilización europea grecorromana de un lado y todas las demás por el otro, teniendo en cuenta la magnitud en número de estas y la vastedad cultural de cada una de ellas, que además no son tan diferentes unas de las otras, aunque ciertamente solo en aspectos formales de costumbres y aspectos sociales circunstanciales, más no en su grado de compleja sabiduría. Esto evidencia la soberbia de equiparar una sola de estas culturas contrapuesta a la riqueza y variedad de muchas otras. Las 4 etapas de Occidente. La civilización occidental ha sido representada por distintos protagonistas, principalmente en 3 etapas distintas, con sus respectivas colonizaciones. 1. Como primera etapa se manifiesta en la Grecia helénica durante la época clásica, en la que, gracias al poderío de Alejandro Magno, logra expandirse por todo el Mediterráneo, llegando a ocupar Egipto y Persia. 2. Luego, en la segunda etapa, el Imperio Romano, después de invadir la cultura griega, despliega y extiende el territorio occidental hasta el norte de África y parte de Asia. 3. En una tercera etapa, durante la Edad Media y la Edad Moderna, esta es encarnada por la Europa cristiana, dirigida por los diversos imperios que reinaron estas regiones, como lo fueron el español, alemán, británico, francés, portugués, entre otros. Estos imperios, además de dedicarse a colonizar igual que el anterior a África y Asia, también comienzan a invadir y saquear el recién descubierto continente de Abya Yala, América. Finalmente, la cuarta etapa, conocida como era posmoderna, en la cual nos encontramos actualmente, la cultura occidental es representada ahora no solo por Europa, sino también por su heredero, Estados Unidos de Norteamérica, considerada hoy la más grande superpotencia del mundo. Este país no solo se ha encargado de dominar gran parte del planeta con invasiones militares y estrategias económicas, sino también de una manera estratégica y mucho más eficaz a través del imperialismo cultural, también conocido como neocolonialismo. Paradójicamente, con el uso de esta última estrategia basada en los medios de comunicación y la globalización, Estados Unidos ha logrado aculturar a la sociedad europea bajo su propia versión de Occidente, caracterizada por ser altamente consumista y banal. Durante la primera etapa hasta la mitad de la tercera, es decir, desde la época clásica hasta la Edad Media, la cultura occidental fue direccionada principalmente por un pensamiento tradicional ancestral y religioso. Primeramente, dado por el panteísmo grecorromano y luego por el judeocristianismo, adoptado por el emperador romano Constantino, que lo consolidó como una religión oficial del imperio, un factor determinante que potenciaría su gran expansión por el mundo. Ya avanzada la segunda etapa de Occidente, durante la Edad Media, en lo que se conoce como el oscurantismo, la interpretación de la doctrina cristiana por parte de las instituciones de poder entra en decadencia, manifestándose en un tipo de fe distorsionada, basada en un fundamentalismo que lucha por imponerse a sangre y fuego sobre toda la faz de la tierra. Capítulo 3.2.1.1.1. El Occidente moderno. Luego, este proceso tradicional en Occidente da un giro de 180 grados que inicia con el Renacimiento y la Ilustración de la era moderna, continuando hasta la época actual. En esta ruptura, el hombre moderno abandona como precepto fundamental de su existencia y propósito la conexión con Dios, posicionando así sus propios intereses y deseos en este lugar, siendo influenciado por las nuevas ideas emergentes que surgen de la ideología de la modernidad. Desde este periodo, el hombre europeo moderno continúa con la misma agenda que sus antecesores, de conquistar el mundo entero, bajo el pretexto de un deber superior. Pero esta vez desde una perspectiva laica, que poco a poco se transforma en una tendencia atea y materialista extrema.
Y aunque aquí aparentemente la modernidad se separa de una influencia directa del cristianismo distorsionado, la nueva institución que ocupa este lugar, la ciencia materialista, hereda las características pervertidas de su predecesor, que son el sectarismo, dogmatismo y colonialismo. Es así como desde este periodo hasta los días presentes, cuando nos referimos a Occidente, Europa y Estados Unidos, se habla de una sociedad moderna, materialista, que se opone y se impone a la fuerza contra todas las otras civilizaciones, principalmente a la oriental y a las originarias de Abya Yala, las cuales de manera general encarnan un principio de unión con la tradición ancestral. Por lo tanto, no sería atrevido ni ingenuo afirmar que esta contraposición de modernidad y tradición es una guerra entre el materialismo destructivo y el espíritu conservacionista hacia la madre tierra y su legado trascendental. Capítulo 3.2.1.1.2. ¿Es Abya Yala parte de Occidente? También cabe hacer una aclaración en cuanto a la situación de Abya Yala dentro de esta categorización, pues, aunque claramente estos lugares fueron tomados a la fuerza por Europa, estos, en un sentido más estricto, no se consideran como parte de Occidente. Teniendo en cuenta que esta catalogación no corresponde tanto a una localización geográfica, sino a una herencia cultural. Así, rigurosamente hablando, estas tierras americanas se identifican como territorios occidentalizados, de forma obligada. Es decir, lugares donde a las comunidades nativas con una identidad propia de carácter tradicional se les impuso violentamente una cultura eurocéntrica. Afortunadamente, y a pesar de todas las circunstancias desfavorables, varios pueblos originarios y sus saberes han logrado sobrevivir a estos trágicos capítulos de la historia de la conciencia humana, para el beneficio de todos nosotros y de las generaciones por venir. Capítulo 3.2.1.1.3. La modernidad no occidental. Es preciso comprender también que la cuestión de la modernidad no es sencillamente una posición ideológica sobre el colonialismo europeo, sin olvidar claramente que de allí se originó, sino que esta es una hegemonía cultural de carácter viral que tiende a difundirse ampliamente más allá de Occidente, depositándose en las creencias de los centros de poder no occidentales, como también en las clases dirigentes de las naciones colonizadas, replicando así la colonialidad iniciada en un principio por Europa. A continuación, observaremos cómo esta modernidad externa a Occidente suele presentarse en nuestros días. Modernidad en potencias no occidentales. Un interesante caso es el de China, la cual, aunque se considera una nación oriental, es en la actualidad una de las principales superpotencias del mundo, cuyas políticas son orientadas por un pensamiento basado en la ideología de la modernidad. De esta manera, aunque originalmente, esta civilización posee una profunda cosmovisión ancestral basada en las tradiciones del Tao y el confucianismo, desde la dictadura de Mao Zedong, pasa a ser un estado de carácter socialista. Así, bajo este régimen, durante la llamada Revolución Cultural, a mediados del siglo XX se intenta destruir todo vínculo con la tradición, imponiendo de forma totalitaria la ejecución práctica de los planteamientos socioeconómicos del marxismo. Una ideología moderna basada en la corriente filosófica del materialismo dialéctico, siendo sin lugar a dudas esta una de las más influyentes concepciones de carácter eurocéntrico. De manera paradójica, hoy en día este supuesto sistema socialista chino puede considerarse como la cultura que ha desarrollado la máxima expresión del capitalismo y consumismo en la historia de la humanidad, más allá inclusive que los mismos países denominados como capitalistas. Modernidad en países colonizados. Por otro lado, podemos ver casos de países colonizados y occidentalizados como por ejemplo el de Chile.
En este territorio, aunque existe una gran herencia de pueblos originarios como el mapuche, que han resistido más de 5 siglos de violencia, han sido gobernados por dirigentes de Estado que en su mayoría han sido latinos de ascendencia europea o mestizos. Estos, despreciando y traicionando su propio territorio de nacimiento, ponen como prioridad su codicia y egoísmo, aplicando políticas extractivistas de recursos no renovables, devastando así santuarios naturales y territorios sagrados, a cambio de vender su conciencia por un soborno otorgado por empresas multinacionales. Todo esto bajo la excusa pública de impulsar una modernidad que desarrolla el país. Pero además de la hegemonía cultural de la modernidad que se establece como directriz de las instituciones de poder para el desarrollo de un proyecto político y económico determinado, también se puede observar cómo esta ideología penetra y corroe las conciencias de la población en general, en todas las esferas de una sociedad, incluso en culturas que están fuertemente arraigadas a las cosmovisiones ancestrales. Un ejemplo de esto son las 4 tribus de pueblos originarios asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, que son los Cogis, Wiwas, Arhuacos y Cancuamos. Estos pueblos que, a pesar del logro de haber podido mantener su tradición viva hasta estos tiempos gracias a su pureza, esfuerzo y resistencia, actualmente ven cómo sus jóvenes son seducidos por los hábitos y vicios de la sociedad moderna, como el dinero, drogas, alcohol, entre otros, poniendo en riesgo no solo la preservación de su cultura, sino la continuidad del trabajo espiritual que ellos han ejecutado desde tiempo inmemorial para mantener el balance de la sierra y la madre tierra. 3.2.2 La tradición perenne, la base de las tradiciones y cosmovisiones ancestrales. Ahora abordaremos la propuesta natural que nos han heredado las culturas milenarias, estudiando los tópicos correspondientes a las cosmovisiones ancestrales, tradiciones ancestrales, filosofía perenne, psicología perenne y tradición perenne, así como la estrecha relación y tejido que las une orgánicamente. Capítulo 3.2.2.1 Cosmovisiones y tradiciones ancestrales. Las cosmovisiones ancestrales son perspectivas naturalmente reveladas para interpretar y actuar sobre todo aspecto de la realidad. Estas, a su vez, son transmitidas a través de las distintas tradiciones ancestrales que actúan como canales que trascienden el tiempo, conectando de dicha forma las distintas generaciones para entregar la esencia del conocimiento trascendental. Las tradiciones ancestrales son diversas expresiones de culturas trascendentales que adquieren distintas formas para ajustarse de manera espontánea y natural según el contexto geográfico y temporal en las que se sitúan, para comunicar de manera acertada y eficaz los saberes de las cosmovisiones ancestrales. En un ejemplo más gráfico, podríamos decir que las tradiciones son el contenedor que resguarda y distribuye la esencia que vendrían a ser las cosmovisiones ancestrales. En el caso paralelo, veremos que las instituciones son esas formas que contienen y transmiten las artificiales ideologías que son diseminadas dentro de las sociedades modernas y contemporáneas. Aquellas variadas tradiciones que son fidedignas a pesar de tener aparentes diferencias formales entre ellas, en esencia comparten varios preceptos fundamentales equivalentes. Esto es consecuente gracias a que todas ellas se originan y nutren de un principio trascendente común, el cual de forma unánime la mayoría de pueblos originarios de Abya Yala suelen nombrar como el Gran Espíritu, elemento que en Occidente podríamos equiparar con el concepto de Dios, conciencia suprema o el todo absoluto. Para entender esto de un modo más gráfico, podemos utilizar la metáfora del árbol de la fe. En esta se presenta un gran árbol, del cual de un mismo tronco, la tradición perenne, surgen infinidad de ramas, tradiciones ancestrales, donde, aunque cada una de ellas es diferenciada de las otras por varios aspectos,
Al mismo tiempo, comparten entre sí importantes similitudes estructurales que emanan del mismo soporte original. Estos elementos compartidos serían: 1. El alimento que las nutre, es decir, la fe. 2. La composición genética que las compone, que vendrían a ser aquellos elementos comunes de las diversas cosmovisiones ancestrales. Se habla aquí de tradiciones ancestrales y no de religiones, debido a que la palabra religión se interpreta como la institucionalización de una tradición ancestral o mística. Entendiendo este fenómeno como la adversa situación en la que dentro de una organización comienzan a primar los intereses materiales de unos pocos individuos por encima del desarrollo sincero de la fe y espiritualidad de la mayoría de sus practicantes. Esto puede llegar a tal punto que dicha institución logra distorsionar completamente su propósito espiritual original. Otra razón por la cual no se habla en términos de religiones es porque las tradiciones de diversas culturas jamás han considerado sus procesos como tales, pues este es un concepto concreto y cerrado que además es importado desde el pensamiento occidental, que no logra expresar con exactitud la complejidad, riqueza y belleza que representan estas tradiciones ancestrales. 3.2.2.2 Filosofía, psicología y tradición perenne. Se puede decir que tanto tradiciones y cosmovisiones ancestrales parten de un concepto que se puede categorizar como tradición perenne, una definición que complementa el aspecto conceptual junto con sus homólogos, la filosofía perenne y psicología perenne. Mientras que la filosofía perenne son aquellos principios universales y valores trascendentales presentes en la mayoría de las tradiciones y cosmovisiones ancestrales, la psicología perenne sería la aplicabilidad terapéutica basada en tales preceptos para tratar a los humanos no solo desde su dimensión física, mental, emocional e intelectual, sino también como seres espirituales que se encuentran en un continuo desarrollo de la conciencia, que busca en última instancia la comunión con lo supremo. Teniendo en cuenta que las diversas tradiciones ancestrales comparten elementos comunes basados en los valores de la filosofía perenne, podemos decir que estas son realmente distintas facetas de una unidad general encarnada en un principio mayor que vendría a ser la tradición perenne. Podemos comprender entonces que todas las culturas místicas emanan de esta raíz común, que es originalmente manifestada por la unificada conciencia suprema, encontrando su fundamentación en el principio que afirma que el mundo entero es una misma familia. 3.2.2.3 Diferencias formales y similitudes esenciales. De esta manera, podemos ver que las ideologías son los fallidos intentos artificiales, insustentables y obsoletos con los cuales la sociedad moderna trata de dar solución a todos los tipos de problemas que se han desencadenado, desde que el hombre moderno se desconectó tanto de la Pachamama como del mensaje y las enseñanzas que ésta le transmitía generación tras generación a través de las tradiciones ancestrales situadas en todas las culturas originarias del mundo, y que son representantes de la tradición perenne, y así poder mantener una armonía del orden natural del cosmos. De forma sintética, se podría decir que la ideología de la modernidad se presenta como la causa de devastación de la madre tierra y la regente del desbalance de la naturaleza ecológica, social, material, psicológica y espiritual. Mas, por el otro lado, las cosmovisiones ancestrales contenidas en las tradiciones ancestrales, representantes de la tradición perenne, son la manifestación vigente de la conciencia de preservación y cuidado de la Pachamama y el equilibrio del universo entero, de todo ser que lo habita y todo elemento que lo compone. Las tradiciones ancestrales y sus saberes, basados en real sentido común, son la medicina contra la enfermedad egoísta del materialismo y sus subsecuentes males que fueron ocasionados por la colonialidad de la modernidad.